Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar esta primera sesión de estas charlas, porque son eso, son unas charlas. No es tanto un curso, sino unas charlas enfocadas a revisar la doctrina y la teología en torno a la última cena. La última cena, la verdad es que es algo muy conocido por todos nosotros, pero vamos a entrar un poquito más a nivel de principiantes, porque eso somos, para dar a conocer un poquito lo que es la teología y la doctrina de este misterio maravilloso, centro de nuestra fe, que es la última cena, de donde se desprende obviamente la Eucaristía. Estamos reunidos, nos acompaña mi esposa Aurora, ya la conocen, nos acompañan el día de hoy Benedicto y su esposa Maricruz, también ya los conocen ustedes, han participado con nosotros en cursos, han escuchado sus opiniones y sus preguntas. Y pues vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues esta sesión de 3 charlas está dividido en eso, en 3, porque son 3 los temas que vamos a revisar. El día de hoy vamos a revisar la primera Pascua. ¿Cuál es el origen de la Pascua y cuál es el origen de la última cena, que es una cena pascual? Este es el tema del día de hoy. El tema segundo será lo que es ya en sí la última cena. Ahí sí nos vamos a meter fuerte a teología de la última cena. Y después nos iremos en la tercera sesión, al discurso sacerdotal de Jesucristo posterior a la última cena, pero todavía dentro del marco de la última cena. Bien, para el día de hoy nos vamos a referir entonces al primer tema, que lo estamos titulando de esta manera, la primer Pascua, y nos estamos refiriendo entonces al libro de Éxodo capítulo 7. Un poquito el entorno de la historia, en qué momento nos vamos a situar ahorita, en qué momento vamos a estar en torno a este capítulo 7 del Éxodo. De manera general, Israel llega a Egipto, cae preso de Egipto, quedan cautivos, sí es un cautiverio, es una esclavitud que duró ¿cuántos años? No duró 1 ni 2 años, duró muchos años. ¿Cuántos años duró? Se calcula que aproximadamente 200. 200 años, imagínense un pueblo cautivo en Egipto, el pueblo elegido por Dios, cautivo en Egipto, 200 años. ¿Cuánto crece un pueblo en 200 años? Crece mucho. Sí. Obviamente en algún momento vamos a revisar cuántas personas eran las que estaban cautivas, pero estamos entonces hablando de ese momento. El pueblo de Israel es cautivo, ¿qué palabra dijiste? Esclavo. Es esclavo en Egipto. Egipto en ese entonces, si lo queremos situar en el marco mundial, era la potencia mundial. Allí tenían agua, tenían ganados, tenían todo lo referente a lo que es la agricultura, y obviamente allí se había desarrollado ya mucho la cultura y las artes. Entonces era la potencia mundial. Y el pueblo de Israel, que andaba buscando, que era nómada, que andaba buscando dónde acomodarse, pues encontró por algún motivo que ese era un buen lugar, a nivel de que después fueron esclavizados. Bien, llega el momento entonces en el que Dios desea que su pueblo sea liberado. Ya lo hemos visto en las películas. Desea que su pueblo sea liberado, elige a Moisés y envía a Moisés directamente al faraón para que el faraón libere al pueblo. Obviamente el faraón se resiste, y ante esa resistencia Dios envía 10 plagas. Vamos a enumerar aquí las plagas, nada más para ubicarlas. Nos vamos al Éxodo capítulo 7. Vamos a tener en esta sesión varios momentos de lectura. ¿Alguien gusta leer la primera plaga? En la primera plaga dice: el agua convertida en sangre. Así dice el Señor: con esto sabrás que yo soy el Señor.
Con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre. Los peces del Nilo morirán, el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Muy bien, esta es la primera plaga. Esta primera plaga, nada más como referencia, estamos utilizando la Biblia del pueblo. Tú en tu casa utiliza la Biblia que tienes, no hay ningún problema. Y los comentarios van a ir en torno a las notas exegéticas y a numerales del catecismo. En esta primera plaga llama mucho la atención de que el faraón se resiste a liberar el pueblo de Israel. Entonces Moisés golpea el agua del Nilo, del río Nilo, que es la fuente de la riqueza del imperio egipcio, golpea el agua del Nilo y el Nilo se convierte en sangre. Los peces mueren, el río apesta, y aquí dice algo muy importante: los egipcios no podrán beber agua del Nilo, y se refiere exclusivamente a los egipcios. Vamos a ver en las siguientes plagas, hace muy patente la referencia de que todas estas plagas afectan específicamente al pueblo egipcio. Uno puede decir, bueno, ¿y los israelitas que bebían? Ellos sí podían beber su agua. Esta contaminación cayó sobre Egipto, sobre el pueblo egipcio. Siguiente plaga, Maricruz, si lo tienes por ahí. Segunda plaga, ranas. Si tú te niegas a dejarlo marchar, yo infestaré todo tu territorio de ranas. Bullirá el Nilo de ranas que subirán. Se meterán en tu palacio, por habitaciones y alcobas, y hasta tu cama. Lo mismo pasará en casa de tus ministros y de tu pueblo, en hornos y en donde amasan el pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu corte y sobre todo tu pueblo. Bien, entonces esta es la segunda plaga. Obviamente en la primera plaga el faraón se resiste, regresa Moisés, anuncia la segunda plaga por parte de Dios, y esta segunda plaga son las ranas que llegan y se abalanzan sobre el faraón. Dice, sobre de ti, faraón, sobre tu corte y sobre todo tu pueblo. No afecta tampoco al pueblo de Israel. Y ese era algo maravilloso, que los israelitas se mantenían, las plagas se mantenían al margen del pueblo de Israel y nada más atacaban o infestaban, en este caso las ranas, al pueblo egipcio. Tercera plaga. Los mosquitos. Dijo el Señor a Moisés: dile a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo, y se convertirá en mosquitos por todo el territorio egipcio. Ustedes lo han visto en las películas. Bueno, las películas son una referencia a las Sagradas Escrituras, pero cómo se comienzan a ver nubes que revolotean hasta oscuras, ¿sí?, de tantos mosquitos. Cuarta plaga, las moscas. Obviamente en estas plagas hay un intervalo de tiempo de varios días en donde Moisés va con el faraón le dice no son libres, y van cayendo estas plagas conforme va avanzando los días. Cuarta plaga, las moscas, ¿sí, verdad? Sí. Dice, dijo el Señor a Moisés, madruga mañana, preséntate al faraón cuando sale hacia el río y dile, así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rindan culto. Si tú no sueltas a mi pueblo, yo soltaré moscas contra ti, contra tu corte, tu pueblo y tu familia. Se llenarán de moscas las casas de los egipcios y también los terrenos donde viven. Esta es la cuarta plaga. Quinta plaga, por favor. El Señor, la peste. El Señor dijo a Moisés, preséntate al faraón y háblale. Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos salir y sigues reteniéndolos a la fuerza, la mano del Señor se hará sentir en el ganado del campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con una peste maligna. El Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el egipcio, de modo que no muera ni uno solo de los animales de los israelitas. Aquí hace patente esto otra vez. Muy clara la plaga, que es esta quinta, la peste, que cae sobre ganados, nada más sobre ganados que eran propiedad
de los egipcios, ¿sí? Y esto le llamaba mucho la atención al pueblo, Claro. al pueblo egipcio, al pueblo de Israel, a mismo Moisés, obviamente, en su humanidad le causaba asombro aquella señal sobrenatural que distinguía cómo las pestes, cómo las moscas, cómo las ranas distinguen entre el pueblo y principalmente al faraón. El faraón comienza a desesperarse, el faraón comienza cada vez más a acentuarse más su enojo hacia el pueblo y su enojo hacia el Dios de Moisés, hacia el Dios de Israel. Bien, esta es entonces la quinta plaga. Son en total 10. Vamos a la sexta, Maricruz, por favor. Sexta plaga, úlceras. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: recojan un puñado de hollín del horno y que Moisés lo arroje hacia el cielo a la vista del faraón. Se convertirá por todo el territorio egipcio en polvo que caerá sobre hombres y animales, produciendo úlceras y llagas en todo el territorio egipcio. Bien, estas son úlceras, llagas que comienzan a brotar en la piel de las personas, del pueblo egipcio. Séptima plaga. Tormenta y granizo. Pero mira, mañana a estas horas haré caer una terrible granizada como no ha caído otra igual en toda la historia de Egipto. Así que manda poner en lugar seguro tu ganado y lo que tienes en el campo. A los hombres y a los animales que se encuentren en el campo y no se refugien en los establos, les caerá encima un granizo que los matará. Esta plaga, yo la recuerdo en las películas, la película de los 10 mandamientos, cómo se ve que cae, pero pelotas de granizo, que comienzan incluso a terminar con ganado, comienzan a terminar también con las plantas. Bien. Octava plaga, langostas. Las langostas son como chapulines, como grillos, pero grandes, ¿sí? No sé cómo se llamen en tu ciudad o en tu país. Aquí, de hecho, aquí no las conocemos como tal, así grandotas yo no las he visto. Conocemos ¿cómo ibas a decir? Es que yo ayer vi una grandota. Si no, es que sí, también yo he visto. Es más, sale una grandota y le tienes miedo. Sí. Estamos acostumbrados a los grillitos, ¿no? Estas son langostas, que llegan a medir más o menos lo de un teléfono. Sí, hay unas. Sí, más o menos. Entonces imagínense una plaga de esto. Octava plaga, langostas. Dice Moisés: si te niegas a dejar marchar a mi pueblo, mañana enviaré la langosta a tu territorio. Cubrirá la superficie de la tierra de modo que no se vea el suelo. Se comerá todo lo que se haya salvado del granizo. Se comerá todas las plantas que brotan en el campo de ustedes. Llenará tu casa, las casas de tus ministros y de todos los egipcios. Algo que no vieron tus padres ni tus abuelos desde que poblaron la tierra hasta el día de hoy. Entonces es una capa de langostas que ni siquiera se puede ver el suelo, ¿sí? Novena plaga, por favor. Tinieblas. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y se extenderá sobre el territorio egipcio una oscuridad palpable. Moisés extendió la mano hacia el cielo y una densa oscuridad cubrió el territorio egipcio durante 3 días. No se veían unos a otros, ni se movieron de su sitio durante 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus poblados. Esta plaga, que es las tinieblas, todas las demás de alguna manera, los egipcios, los israelitas, Moisés mismo, el mismo faraón, decían, bueno, estas langostas las puedo ver, estas moscas las puedo ver, el granizo lo puedo ver, pero esta es una plaga que es ausencia de luz, en donde dices, bueno, ¿y qué está ocasionando esto? Está ocasionando la ausencia de luz. La ausencia de luz, y es muy claro, dice, solamente en los egipcios, porque dice, mientras que todos los israelitas
tenían luz en sus poblados. Durante 3 días hubo oscuridad, que no sabía si era de día o de noche, en la zona de los egipcios, en la casa de los egipcios, donde vivían el faraón, sus ministros y sus gobernantes, donde vivían los pueblos, las familias del pueblo egipcio. Pero donde estaba un israelita, allí en esa casa habitaba la luz. Esto es importante, habitaba la luz, no hubo tinieblas, puesto que ellos estaban cubiertos por la luz de Dios. Entonces aquí el faraón, imagínense, ya estaba, que no entendía, que sabía que se estaba enfrentando a un Dios superior, a cualquiera de sus diosesitos a los cuales él les rendía culto y a los cuales él obedecía. Se da cuenta que aquí está hablando con el Señor de señores, con Dios, Dios supremo, que a través de la mano de Moisés, a través de la palabra de Moisés, se está haciendo presente como una señal. Hace rato tú comentabas, Benedicto, no es tanto que Dios quisiera castigar. ¿Qué era más bien esto? Más bien eran señales, eran prodigios, sí, que se estaban presentando para demostrar el poder de Dios. Era Dios el Todopoderoso. Era para hacer evidente que quien hablaba era Dios. Exacto. ¿Sí? Fíjate que a mí me llama mucho la atención cómo, a pesar de todas estas plagas, el faraón seguía con su corazón endurecido, ¿no? Y esto, pues ya trayéndolo al día de hoy, nos puede llegar a pasar también a nosotros, porque estamos viendo muchas situaciones en la vida cotidiana, muchas cosas tristes, y a veces no doblamos rodilla. Entonces, esto también como que sí, estamos viendo la primera Pascua, pero preparándonos en este camino que debemos de hacer nosotros también para vivir plenamente la Pascua, sí tenemos que doblar rodilla y entender y doblegarnos ante el verdadero Dios. Entendamos que Él es el que tiene el poder. Entonces ya Dios se ha hecho patente, tanto en estos pasajes de la Escritura de hace muchos años, como el día de hoy, ya se ha hecho patente su presencia. Y Dios emite órdenes, y Dios emite mandatos, y da a conocer y expresa su voluntad. Así como expresa su voluntad al pueblo judío, al pueblo de Israel, también nos expresa su voluntad a nosotros, ¿sí? Que de manera muy sutil, pero también muy clara, nos invita en estas épocas de Cuaresma, preparándonos para la Pascua, nos invita a la conversión, nos invita al arrepentimiento, nos invita a la penitencia, nos invita otra vez a unirnos como pueblo suyo que somos, ¿sí? Y en estas señales sutiles de el miércoles de ceniza, de la abstinencia de carne de los días viernes, del ayuno marcado el miércoles de ceniza y el viernes santo, que son deseos pequeños, sutiles que Dios nos pide. ¿Cuánta rebeldía encontramos? Sí. ¿Cuánta rebeldía y cuánto rechazo a esas pequeñas, ¿qué son? No son órdenes de Dios, son deseos que Él tiene de que le hagamos un pequeño culto, un pequeño reconocimiento por parte de nosotros de que Él es Dios. ¿Sí? Bien, vamos a la 10ª plaga. A ver, en esta 10ª plaga es la parte central. Esta 10ª plaga entonces se presenta, haciendo un resumen pequeño, se presenta Moisés delante del faraón y dice: yo soy, o sea Dios, me envía a que liberes el pueblo. Como no quieres, va a haber entonces diferentes plagas, ya se fueron presentando. Estas plagas van a ir subiendo en intensidad y van a ir cada vez más atacando de manera más fuerte a tu pueblo hasta el momento en el que tú quieras ceder. Si dicen los teólogos y los estudiosos de la Biblia, si el faraón hubiera dicho en la 3ª plaga hasta allí, pues hasta ahí se hubiera quedado. Pero esto llevó hasta la 10ª plaga. Vamos a revisar la 10ª plaga. La voy a leer con mucho detenimiento. Esta 10ª plaga es la peor de todas, que es la muerte. La muerte sobre los primogénitos.
¿Por qué era importante el primogénito? ¿Qué representa el primogénito en una familia? Bueno, pues Sí. el primogénito para el pueblo de Israel era muy importante, ¿verdad? Era como la secuencia de mandato, de orden que llevaba toda esa tribu, toda esa familia. El padre heredaba a sus hijos la autoridad, sobre todo en este caso al primogénito, era en quien recaía toda la autoridad. Y a su vez ese primogénito lo heredaría a su hijo primogénito. Entonces era importante. Y yo me supongo, digo, que también para los egipcios, También el para los primogénito, egipcios. y más en la cuestión del faraón, ¿no? Porque este reinado, este mandato, pues recaería también en el hijo primogénito. El primogénito, como lo dice mi esposa, es el representante de que el linaje continúe. Cuando Dios manda esta plaga de dar muerte a los primogénitos, específicamente del pueblo egipcio, es decir, hasta aquí terminó tu linaje. Tú vienes de un linaje muy largo, de historia, de tradición, de cultura, de tus propios dioses, es más, de poder y economía, soportado en tu linaje, que se soporta en los primogénitos. El día de hoy termina. Yo, Yahvé, voy a terminar con el linaje de tu pueblo y será mi linaje quien continúe. Entonces vamos a escuchar esta plaga. Dice, dijo Moisés, así dice el Señor, a medianoche yo haré un recorrido entre los egipcios. Morirán todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que atiende al molino, y todos los primogénitos del ganado. Se oirá un inmenso clamor por todo Egipto, como nunca lo había oído ni lo habrá. Mientras que a los israelitas ni un perro les ladrará, ni a los hombres ni a las bestias, para que sepan que el Señor distingue entre egipcios e israelitas. Entonces todos estos ministros tuyos acudirán a mí y de rodillas me pedirán, váyanse, tú y el pueblo que te sigue, y entonces saldré. Fue muy claro el mensaje de Dios, el mensaje de Yahvé, mediante las palabras de Moisés, ¿sí? Viene una muerte, sobre tus primogénitos terminará tu linaje. Dios distingue muy bien entre egipcios e israelitas, a nivel incluso de que hasta tus ganados se verán perjudicados. En el primogénito de tus ganados vendrá entonces la muerte y morirán todos los primogénitos. A nivel de que tus ministros, está Moisés hablando con el faraón y le dice, a nivel de que tus ministros, a lo mejor tú no, pero tus ministros, los que te sirven, los que están junto a ti, vendrán a mí, dice, de rodillas y me dirán, váyanse de aquí. Y entonces, dice Moisés, yo saldré. Fue muy claro el mensaje. Fue muy claro el mensaje y hasta se estremece la piel de escuchar el poder de estas palabras. Sabemos que eso ocurrió. Este es un libro histórico, en esta parte es un libro histórico. Alguna vez yo le digo a mi esposa, mira, si alguna vez Dios nos socorre y podemos ir a Tierra Santa o algún otro lugar, a mí me gustaría ir a Egipto a escuchar cómo cuentan los egipcios esta historia. ¿Cómo la contarán? Fuimos derrotados, no sé, digo, ya, si alguien ya fue, escríbanos por ahí, díganos cómo cuentan los egipcios esta historia. Pero esta es una historia que divide a la historia misma de la humanidad en dos. Antes de este día y después de este día. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, esta es la 10ª plaga. Entonces, esta es la primera parte. Estamos hablando de que entonces son 10 plagas, para que tú lo sepas. No son 6, no son 8, no son 12, son 10 plagas. Y la 10ª plaga es la muerte sobre el primogénito. Significa terminar con el linaje. Bien, vamos a hacer un alto. Revisa lo que llevamos hasta este momento en tu video. Y para entrar a la segunda parte.
Bien, vamos a esta segunda parte de lectura. Vamos a esta segunda parte de lectura de nuestra sesión del día de hoy, que se titula La Pascua, y nos vamos al mismo libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a ver entonces cómo ocurrió todo este suceso de la 10ª plaga. Benedicto, si nos haces favor, la lectura del capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12, al versículo 13, que es donde, perdón, hasta el 14, por favor. Okay. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés y a Aarón en Egipto: este mes será para ustedes el principal, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno se conseguirá un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, que se junte con el vecino de casa. El animal se repartirá según el número de comensales y lo que coma cada uno. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y entonces toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Con algo de la sangre rociarán el marco de la puerta de la casa donde lo coman. Esa noche comerán la carne, asada a fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido en agua, sino asado a fuego, con cabeza, patas y entrañas. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán rápidamente porque es la Pascua del Señor. Esa noche atravesaré todo el territorio egipcio, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y daré un justo escarmiento a todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será su contraseña de ustedes en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No los tocará la plaga exterminadora cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán fiesta al Señor, y lo harán de generación en generación como una ley perpetua. Muy bien, pues esta lectura, para empezar, la van a escuchar ustedes el Jueves Santo. El Jueves Santo como la primera lectura, en la celebración que comúnmente se llama el lavatorio de los pies, pero que sabemos que su nombre es la Cena del Señor, ¿sí? Y la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Uh-huh. Bien, esta lectura también, lo quiero resaltar, se lee en el turno de las 11 de la noche de la adoración nocturna. Si alguna vez puedes ir a la adoración nocturna, esta lectura viene en el turno de las 11. ¿Por qué de las 11? Porque se prepara para el turno de las 12. El turno de las 12 de la noche es la fiesta del Señor. Bien, vamos a revisar aquí sí, versículo por versículo. Y mi querido Benedicto, mi esposa, Maricruz, que son expertos en estos temas, por eso les pedí que nos acompañaran. Vamos a echar toda la carne al asador de esta lectura, porque podrían salir de esta lectura muchos comentarios bien enfocados en torno obviamente a las notas exegéticas. Dice entonces la lectura: en aquellos días el Señor dijo a Moisés y a Aarón: este será para ustedes el mes principal, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea. A diferencia de las plagas anteriores, que eran mensajes dirigidos al pueblo egipcio, esta plaga tiene un mensaje para el pueblo egipcio y tiene un mensaje para el pueblo de Israel. Entonces, dice el versículo 3, digan a toda la asamblea de Israel: el día 10 de este mes, cada uno se conseguirá o un cordero o un cabrito para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para terminarlo, para consumirlo, que se junte con su vecino. El animal se repartirá
según lo que coma cada uno de las personas. Entonces, el día 10, tomen un cordero, tomen un cabrito. Más adelante vienen las características de ese cordero y de ese cabrito. En el versículo 5 dice, será un animal sin defecto. Es decir, no que le falte un ojo, no que esté enfermo, no que sea un animal chaparrillo, no. Tiene que ser un animal sin defecto, tiene que ser macho, tiene que ser de 1 año, cordero o cabrito, ¿sí? Lo van a matar entonces el día 10 y lo guardarán hasta el día 14. Y entonces toda la asamblea de Israel, aquí dice, toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer de ese día 14. Con algo de la sangre van a rociar el marco y la puerta de donde lo coman. En algunas versiones de la Biblia viene los postes, el dintel, o viene los marcos, o viene los perfiles de la puerta. ¿Para qué era esta señal? Sí, para que cuando pasara el ángel exterminador, distinguiera que en esa casa habitaban personas del pueblo escogido y no exterminara a ninguno de los primogénitos. Cabe resaltar en cuanto al cordero o cabrito sin defecto, también en otras versiones dice sin mancha. Y es que para los judíos, para este pueblo, el hecho de que el ganado estuviera manchado para ellos implicaba que había un cierto defecto. Esta mancha también hablará de esta pureza, ¿sí? De que sea un animal puro. Los judíos tenían fueron formando con el tiempo una idea muy fuerte de lo que era puro e impuro. No como nosotros en cuanto a que si algo está limpio o sucio, lo lavamos. No tanto así, sino que si tenía manchas, pues no eran animales puros. Más a nivel de dignidad. Más a nivel de dignidad, exactamente. Entonces, este animal tenía que ser un cordero puro, sin mancha, perfecto, ¿sí? Perfecto, para poder ser ofrecido a Dios. A Dios la mejor ofrenda. Lo mejor. Ajá, sí. Y es de 1 año, en 1 año, a la edad de 1 año, un cordero ya comienza a ser fértil. Un cordero, un cabrito. Un chivito más chiquito lo puedes regalar y el mismo dueño del ganado dice, bueno, todavía no era productivo ese cordero o ese cabrito. Pero este cordero de 1 año ya es productivo. Además, estoy tomando el mejor de la manada, el más apto, el más digno, sin mancha. Es decir, voy a destinar como la primicia de mi ganado a quien merece toda primicia, ¿sí? Que es Dios. Se sacrifica el día 14, se toma la sangre y se pintan los bordes de la puerta principal de la casa. No era necesario pintar las ventanas ni los techos, era solamente los postes laterales y el poste de arriba, los 3 marcos de la puerta, para que cuando pasara el ángel exterminador, que en muchas películas ustedes lo pueden ver como una nube negra, o como una nube, o como una tiniebla que viene y va avanzando por los callejones de Egipto. Cuando llega a esa puerta marcada, bueno, así vienen las películas, hasta se frena, hasta hace pared, hace valla, son películas, sí, claro. Hace valla, pero de seguro fue más sorprendente que esto, ¿sí? De seguro fue más sorprendente. Aquí voy a resaltar, voy a hacer un comercial si no conoces San Miguel de Allende, para las épocas de Cuaresma y de Pascua, nos gusta mucho a mi esposa y a mí ir, está aquí a 1:30. San Miguel de Allende es el mejor lugar para visitar a todo el mundo. Tú vas a ver en el centro de San Miguel de Allende, en todas las puertas, ponen, haciendo referencia a esto, no manchan con sangre, sino que hacen como adornos florales de naturaleza muerta y enmarcan todo el marco de la puerta. Entonces tú ves todo el pueblo enmarcado, una señal de culto hacia Dios. Bien. Vamos al versículo 8. Esa noche del día 14 comerán la carne
asada a fuego, acompañada de pan sin fermentar y verduras amargas. No comerán de ella, de la carne, nada crudo, ni nada cocido en agua, sino asado a fuego, con patas, cabeza y entrañas. No dejarán restos para la mañana siguiente, y si sobra algo, lo quemarán. Entonces, ese cordero, ese cabrito, debía ser asado, ¿sí? No cocido, no cocinado de otra manera, sino asado directamente al fuego, con todo, con su cabeza, patas, entrañas, y todo se debe de consumir. Si sobraba algo, lo tenían que quemar para desechar, pero además debía estar acompañado de pan sin fermentar. El pan sin fermento es una tortilla dura, no es un pan suave, es una tortilla dura, es una forma de un pequeño sacrificio al paladar y de verduras amargas, ¿sí? Ok, y el versículo 11 está muy interesante para juntarlo con esto antes de los comentarios. Y lo comerán así, ceñidos con el cinturón, en sus vestiduras el cinturón ceñido, sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán rápidamente, porque es, y aquí viene con mayúsculas, la Pascua del Señor. En otras versiones de la Biblia dice el paso del Señor. Bien, entonces versículo 8, 9 y 10 es la carne asada con pan sin fermentar, verduras amargas, no cocido, sino todo asado, que no sobre nada, todo el animal debe sacrificarse, y con estas instrucciones de ceñidos con el cinturón, sandalias en los pies, un bastón en la mano, y aprisa, lo comerán rápidamente. ¿Qué podemos comentar de esto? ¿Por qué esas señales? ¿Por qué esas características de este sacrificio? Para empezar, yo creo que, bueno, yo me limito mucho en esto, pero dice, no dejarán restos por la mañana, para no dejar nada, ¿verdad? En el pueblo, al pueblo egipcio, de no dejar nada. Y lo comen rápidamente porque ya van de salida. Hay una anotación aquí en la Biblia que dice que eran nómadas, los nómadas, que cuando las ovejas estaban preñadas y iban a parir, entonces estaban los pastores cuidándolas y comían así deprisa, porque ya se acercaba el invierno, algo así hablaba de la Biblia, y tenían que salir a prisa. Sí. Entonces, esto es alusivo a esto también, esto es una alusión, ¿verdad? O sea, el pastor tiene muy marcados los tiempos. Los tiempos. Y no se puede detener, por eso debe ser comido a prisa. Exactamente. Ok. Entonces, por eso aquí también nos está marcando esto. Como van a salir de Egipto, ellos no sabían. no sabían, Estaban, pero ya el Señor ya los estaba preparando, ¿verdad? Bien. Estaba una preparación. Entonces, por eso les marca esto, porque es la salida de Egipto. Sí, y también esta cuestión de los panes ácimos. Los panes ácimos, como sabemos, son panes sin levadura, ¿verdad? Y cada determinado tiempo era importante hacer como una especie de renovación o de limpia, vamos a decirlo así, en la masa que se usaba. En la masa madre. En la masa. Entonces se quitaba toda la masa porque se iba guardando un trocito de masa fermentada para hacer el pan del día siguiente. Para el fermento siguiente. Sí, y para el siguiente, y así sucesivamente. Pero en este caso se hacía una limpia, se quitaba toda masa antigua y se volvía a comenzar una masa ácima, es decir, no tenía fermento, ¿verdad? Y de esta masa eventualmente se iría fermentando y entonces volverían a tener masa madre ya con fermento para seguir haciendo su pan. Pero la primera nos habla esto de una renovación, de un cambio, de algo nuevo, algo que tiene que cambiar, odres nuevos, ¿no? Vino nuevo. Esta parte del fermento de la masa es importante, como lo comenta mi esposa. El pan forma parte de la alimentación central de todo pueblo y específicamente en estas épocas en las que estamos hablando, se guarda un poco de masa fermentada para que la masa nueva pueda ser fermentada. En una de las plagas anteriores,
revisen, regresen un poco el video o en su Biblia, dice, las plagas incluso llegarán hasta sus molinos y hasta sus masas. Sus masas ya no cuenten con ellas, van a ser exterminadas también por las plagas de Egipto, pero de los judíos, de los israelitas, las masas se mantendrán. Bien, entonces dice, la comerán a toda prisa, con sandalias en los pies, como quien ya va preparándose para caminar, con un bastón en la mano. El bastón significa, es el pastor que va adelante, va a ir guiando, ¿sí? Y rápidamente, porque no hay tiempo. En esta 10ª plaga, el tiempo juega un papel muy importante. No hay tiempo, cómanlo rápidamente. Y entonces vamos ahora al versículo 12. Esa noche atravesaré el territorio egipcio, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales. Y daré un justo escarmiento a todos los dioses de Egipto. Esto es importante. Un justo escarmiento. Dios es justo, ¿sí? Yo soy el Señor. La sangre será su contraseña de ustedes en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y no los tocará la plaga exterminadora. Cuando yo pase hiriendo, en algunas versiones de la Biblia dice, hiriendo de muerte o hiriendo en el cuello a cada egipcio, al pueblo de Egipcio. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta al Señor y lo harán de generación en generación como una ley perpetua. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Tanto el pueblo católico, el pueblo cristiano, como todavía la religión judía siguen con este día muy claro, muy identificado, que este día es un día grande, ¿sí? ¿Cuánta riqueza vemos en estos versículos? ¿Cuánta riqueza, cuánta tradición y cuánto mensaje de parte de Dios para nosotros, que está a punto, como dice mi esposa, de convertir, Maricruz, lo antiguo en nuevo? El que todo lo hace nuevo, ¿sí? Bien. Aquí hay otro momento de lectura. Cuando Moisés, es el mismo Éxodo capítulo 12, vamos al versículo 24, dice, Moisés da las instrucciones propias al pueblo y el pueblo le obedece. El pueblo obedece el mandato del Señor. Bien, ¿sí ya lo identificaron dónde está? Sí. Éxodo 12, capítulo 24 a 27. Nos quedamos, versículo 24 a 27. Maricruz, si nos haces favor. Y cuando entren en la tierra que el Señor les va a dar, según lo prometido, deberán seguir celebrando este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, les responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, el paso en Egipto, junto a las casas de los israelitas, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas. Y aquí, mi querido amigo, mi querido hermano, tú y yo hemos fallado, porque dice que nosotros debemos comunicarle a nuestros hijos la riqueza de esta fiesta y no lo hemos hecho. Y yo levanto la mano como número 1, no lo hemos hecho, ¿sí? Andamos en los balnearios, no está mal divertirnos, andamos en las fiestas, pero en el momento de esta Semana Mayor que estamos próximas a celebrar, a vivir, que es la Semana Santa, donde hay días muy específicos, celebraciones muy específicas, ahí vamos al templo los viejitos, ¿sí? Y los jóvenes están en sus fiestas o en la televisión o en sus distracciones. No hemos cumplido este mandato. Aquí está mi hijo en la cámara grabando y se lo digo, yo, hijo, no he cumplido contigo este mandato de comunicarte la importancia de esta fiesta. Tú debes saber, como parte del pueblo elegido, que esta fiesta marca por completo a este pueblo. Lo marca y, como lo dije hace rato, divide la historia en dos, de pasar de la esclavitud a la libertad. Aquí hablamos de una esclavitud física, de una esclavitud política y económica, que es la antesala al siguiente tema de la semana que entra, que es la antesala a la liberación
del pecado por parte de nuestro Señor Jesucristo en un sacrificio que renueva todo pero sin duda esto es importante. Bien, otro momento de lectura para ir terminando casi, dice rito de la Pascua, lo tienen allí identificado, es el Éxodo capítulo 12, versículo 43 en adelante, si lo puedes leer por favor, Sí. amor. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Este es el rito de la Pascua. Ningún extranjero la comerá. Los esclavos que te hayas comprado, circuncídalos y solo entonces podrán comerla. Ni el criado ni el jornalero la comerán. Cada cordero se ha de comer dentro de una casa, sin sacar afuera nada de la carne, y no le romperán ningún hueso. En esta lectura del capítulo 12, versículo 43 en adelante, vienen muchas señales muy importantes. Dice en primer lugar, versículo 43, ningún extranjero la comerá. ¿Qué significa? ¿No podemos invitar a un extranjero a participar de esta Pascua? ¿O qué significa? ¿O cómo se traduce esto a la historia y a nuestra actualidad? ¿Cómo será? Bueno, a la historia es que tenían que tener esa alianza previa con Dios. Por eso le dice también, si alguien la va a comer, si un esclavo tuyo, primero lo tienes que circuncidar, porque era justamente la circuncisión ese primer vínculo, esa señal de que se quería pertenecer al pueblo escogido por Dios. Nosotros ya traducido, digo, no sé si este es el momento de hablarlo, pero nosotros nos estamos refiriendo a la Eucaristía también. Nadie podrá formar parte del pueblo escogido de Dios si primero no es bautizado. Y luego posteriormente, bueno, nadie podrá comer la Eucaristía si primero no es bautizado. ¿Cómo entonces este capítulo 12 del Éxodo, a un extranjero lo incluye ahora el pueblo con la circuncisión? Con eso, con circuncidarlo, queda incluido él y su familia. Y ahora si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, dice, ya no los circuncides, con que se bauticen, pasan a formar parte del pueblo. Entonces, punto número 1. Si tienes algún esclavo, circuncídalo y entonces podrá participar. Es decir, que forme parte del pueblo elegido para que pueda participar gustoso de todo esto. Dice después, versículo 45, estamos todavía en la primera parte, en esta parte que acabamos de leer. Ni el criado ni el jornalero la podrán comer. ¿Por qué? Pues porque el criado y el jornalero siguen siendo esclavos. Siguen siendo esclavos, ¿sí? Entonces, traducido a la actualidad, ¿sigues siendo esclavo de este pecado? No lo puedes participar. Por más que quieras, por más que te prepares en lo externo, no podrás participar de este banquete, de esta Pascua, si primero no dejas de ser criado y jornalero, es decir, si no renuncias a ese pecado. Si no renuncias al pecado, no puedes participar esto. Cada cordero se ha de comer dentro de la casa, sin sacar nada hacia afuera. Y viene una parte que me impactó. A ese cordero que van a sacrificar, no le romperán ningún hueso. ¡Qué maravilla! ¿A qué te suena esto? A ver, piensa un segundito. ¿A qué te suena esto de que ese cordero que se va a sacrificar, puedes hacer todo lo que quieras? Zafarle incluso sus coyunturas para poderlo comer y todo, pero los huesos quedarán intactos. No le romperás ningún hueso. Eso traído años después, ¿está profetizando algo? Adelante. No. Sí, pues esto se está viendo en la crucifixión de Jesús. En la pasión, en toda la pasión. En toda la pasión que aquí dice en la misma escritura, no le quebrantaron los huesos. No le quebrantaron. Porque cuando estaban en el suplicio, para que los que estaban ya crucificados les quebraban los huesos de las piernas para que no pudieran sostenerse. Exactamente, y cayeran y se desangraran.
Y a Jesús no, no le hicieron eso. Exactamente. Si nos vamos a Isaías, revisa por ahí el capítulo, desde Isaías, que es el año 600 antes de Cristo, Isaías en sus profecías dice, y no le quebraron ningún hueso. Al siervo doliente, al que se entrega por ti y por mí en la cruz, no fue necesario quebrarle ningún hueso, como a estos corderos que en ese entonces, en el antiguo pueblo de Israel, ya en la historia, cuando salen de la esclavitud, todos los corderos que son sacrificados no se les quiebra ningún hueso. Bien, vamos a otro momento de lectura, que es los ácimos. Es importante leer esta parte del Éxodo, capítulo 12, versículos 15 al 20, nada más para preparar la sesión que viene. Bien, dice: durante 7 días comerán panes sin levadura. El día primero harán desaparecer de sus casas toda levadura, porque el que coma algo fermentado será excluido de Israel. Así, del primero al 7º día. El día primero hay asamblea litúrgica y también el día 7º. En esos días no trabajarán, solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque en ese día sacó el Señor a sus escuadrones de Egipto. Harán fiesta ese día, esto es ley perpetua para todas sus generaciones. Desde la tarde del día 14 del mes primero de la tarde, a la tarde del día 21, comerán panes sin levadura durante 7 días. No habrá levadura en sus casas, porque quien coma algo fermentado será excluido de la asamblea de Israel, sea forastero o nativo. Por lo tanto, no coman nada fermentado. Donde quiera que vivan ustedes, coman panes sin levadura. Aquí hace referencia a ese periodo de tiempo que es la fiesta de los panes ácimos, ¿sí? La estamos incluyendo en esta parte, en este tema, porque a partir de ahí comenzaremos la siguiente sesión. Y esta fiesta sigue celebrándose, pero en unión con la Pascua, ¿sí? Son los preparativos para la Pascua. Bien, sí. Nada más cabe resaltar, estas indicaciones que se están dando ya en este capítulo corresponden no precisamente a la primera Pascua, sino que el pueblo de Israel siguió con estas tradiciones posteriormente, y hasta la fecha, como lo menciona mi esposo, se siguen celebrando estas fiestas, ¿no? Estas festividades de los ácimos. Bien, vamos a terminar, vamos a la última parte de lectura del día de hoy. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pasa el ángel exterminador, ¿y qué ocurrió? Bueno, capítulo 12, vamos al versículo 29. Se titula La muerte de los primogénitos y la salida de Israel. Está muy interesante. Además, ya lo hemos visto en las películas, pero para leerlo directamente de las escrituras, dice, si nos ayudas, por favor, sí. Benedicto. Dice: a medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito del preso encerrado en el calabozo, y los primogénitos de los animales. Aún de noche se levantó el faraón y su corte y todos los egipcios, y se oyó un clamor inmenso en todo Egipto, porque no había casa en que no hubiera un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense, salgan inmediatamente de en medio de mi pueblo, ustedes con todos los israelitas, vayan a ofrecer culto al Señor como lo habían pedido. Llévense también como querían las ovejas y las vacas y váyanse, y rueguen a Dios por mí. Los egipcios apuraban al pueblo para que saliese cuanto antes del país, porque temían morir todos. El pueblo sacó la masa sin fermentar, la envolvió en mantas y se la cargó al hombro. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado. Pidieron a los egipcios utensilios de plata y oro y ropa. El Señor hizo que se ganaran el favor de los egipcios, que les dieron lo que pedían. Así despojaron a Egipto. Los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot
Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, y le seguían una turba inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Como no habían tenido tiempo de preparar comida, cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo tortas de pan ácimo, ya que no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no podían detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. Bien, pues esta es una parte de la historia donde narra todo lo que ocurrió, y podemos ir creando en nuestra mente cuadros de estas imágenes. Entonces, a medianoche, regresando al versículo 29 que ahorita leyó Benedicto, dice: a medianoche, todavía no amanecía, el ángel exterminador continuaba por el pueblo, y a medianoche entonces comienza esta muerte, ¿sí? Desde el primogénito del faraón, que tú y yo sabemos que el hijo del faraón murió, también los animales y de todo judío. Y aún de noche se levanta el faraón de su sueño y su corte y todos los egipcios, y se oye un clamor inmenso en todo el pueblo, un lamento de muerte, de cuando descubren que hay gente que está muriendo y no se explican por qué, ¿sí? El faraón llamó a Moisés todavía de noche, y ¿qué les dijo? Levántense, salgan de inmediato de mi pueblo. Él es ahora rogándoles que se vayan con todos los israelitas, ¿sí? Vayan a darle culto a su Dios, llévense también las ovejas, las vacas, váyanse, y aquí hace una petición importante: y rueguen a Dios por mí. Los egipcios entonces, es un río de gente, 600,000 personas sin contar a los niños, más el ganado, que salen deprisa, estas 600,000 personas con el ganado, con lo que pueden llevar de utensilios de oro, plata, ropa, despojando al país de Egipto en el triunfo del Señor. En este primer gran triunfo del Señor, en donde se hace patente pasar de la esclavitud a la libertad. Se tuvieron que llevar la masa sin fermentar. La masa fermentada ya se había consumido. Se tuvieron que llevar la masa sin fermentar, y eso es importante para un pueblo que va a ser ahora nómada, ¿sí? Que va a estar errando. Ellos no lo sabían, pero tú y yo lo sabemos por las escrituras. Van a estar errando por el desierto, pero ya en libertad, ¿sí? Bien, pues entonces, de alguna manera nos estamos preparando con estas charlas, pues sencillas a nuestro nivel, a nivel introductorio, de esta primera Pascua del Señor, en donde se pasa de la esclavitud a la libertad, específicamente del pueblo de Israel. Y si quedó por ahí algún comentario para terminar, por favor, si tú tienes algún comentario o palabras finales, sí, para ir cerrando. A mí me sorprende, ¿verdad?, cómo Dios en verdad prepara cada momento de encuentro con cada uno de sus hijos. Cómo preparó con tanto detalle, con tanto cuidado, esta salida del pueblo de Israel para libertarlo de la esclavitud, y cómo también prepara con tanto esmero, con tanto amor, con tanta dedicación el encuentro con cada uno de nosotros. Ojalá en verdad seamos sensibles a este encuentro y recordemos con mucho amor, con mucha gratitud, todo lo que el Señor, nuestro Dios, ha hecho por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maricruz, ¿algún mensaje final? También a mí me llega este momento que Dios nos da la oportunidad de pasar del pecado a la libertad, de ser esclavos a la libertad. Es un buen día para empezar. Gloria a Dios. Sí, definitivamente, híjole, cuando yo empezaba a ver todo este tema, a mí me llama mucho la atención cómo esa preparación que nos está dando, nos está preparando, y creo que si nosotros
conociéramos y estudiáramos un poquito la Escritura, le daríamos el valor de lo que es en sí todo este misterio de la Pascua. Y como decías anteriormente, que a veces no lo valoramos o estamos distraídos, ¿verdad? En cierta forma, y no lo vivimos como tal, la Pascua, no la vivimos. Entonces, el Señor ahorita nos está dando una buena oportunidad para aprender y para saber, para vivir plenamente la Pascua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, pues nos estamos preparando en esta Cuaresma para la Pascua, para la fiesta grande, la fiesta de fiestas que es la Pascua del Señor. Y pues esta es una preparación personal que involucra a nuestra familia cercana, tú con tu esposo, con tu esposa, tus hijos, las personas que viven dentro de tu casa. Estamos viviendo esta preparación para la Pascua porque así como el faraón se resistió y tuvo que haber plagas, tú y yo, en nuestra persona, en nuestra resistencia a la conversión, en nuestra resistencia a esta invitación de Pascua por parte del Señor, tenemos nuestras propias plagas, hechas y maquinadas por cada uno de nosotros, y me apunto como número 1, ¿sí? Son plagas propias que nos causan dolor. Cuando Dios te dice, espérate, no tiene por qué ser con dolor. Prepárate, estos días de Cuaresma para esto son ayuno, oración, limosna, penitencia, conversión. Dios nos está invitando a todo esto y ese es el objetivo de estas sesiones. Que Dios nos permita seguirnos preparando de manera digna en la medida que Él mismo nos va socorriendo para su Pascua, para su triunfo, y que nosotros seamos partícipes de ese triunfo. Que así sea. Que así en sea. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.